era penal? El penalti marcado por el Departamento del Tesoro a 2 bancos y una casa de bolsa que desaparecerán en México prendió las alarmas de todos los equipos en el sistema financiero mexicano, uno que por años había presumido de sus defensas antilavado. El desafío no solo viene de afuera. Al interior del país, el tablero de competidores grandes y pequeños se reconfigura entre ventas y adquisiciones, mientras que desde la silla más poderosa de la federación se pide que los bancos presten más y a menor costo. ¿Está el sistema financiero mexicano listo para atajar los retos externos e internos? El sistema financiero de México en la mira. Demos la bienvenida en el escenario a Regina García Cuéllar, directora general de la Asociación de Bancos de México. Luis Hernández, CEO de Actinver. Sandro García Rojas, socio fundador del Exquo Group. Silvia Matus, vicepresidenta de Práctica Externa en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Modera Italia López, reportera del sector financiero en Bloomberg Línea. Gracias por acompañarnos en este segundo panel. Muchas gracias a nuestros panelistas por estar aquí para hablar de este tema. En el primer panel ya abordábamos los retos de cara a esta renegociación del TEMEC, todo lo que ha venido el desafío con los aranceles, pero este año también ha estado muy marcado por los desafíos que han venido de otras medidas, ¿no? Como las medidas de combate al tráfico de fentanilo por parte de Estados Unidos, y pues que en una de ellas derivó en este tema de las órdenes contra Vector, contra Intercam, contra Cibanco. Quisiera empezar, Regina, preguntándote, desde la Asociación de Bancos de México presentaron recientemente una serie de medidas de autorregulación. Quería preguntarte si nos puedes decir cuáles son como las principales de esas medidas y también cómo planean que se incorpore a una regulación más amplia para todo el sector. Claro, muchísimas gracias. No sé si oye, sí. Bueno, como saben, las sanciones fueron fuertísimas para el sector financiero, en particular para los bancos, y simbraron todo lo que se estaba haciendo. México llevaba muchos años, como mencionan en el video, con una regulación muy avanzada en temas de lavado, pero la designación de terrorismo cambia radicalmente el cómo tratar y cómo manejar los temas de lavado de dinero, porque no nada más tienes que saber cómo está tu cliente, sino tienes que saber todas las transacciones de tu cliente con otros actores, y eso pues cambia de manera muy importante la manera de hacer el lavado, de detectar lavado de dinero. Y por eso sacamos estas 11 medidas que las acabamos de sacar la semana pasada para reforzar lo que ya venía haciendo la banca en temas de prevención de lavado de dinero. Y estas medidas tienen que ver, las resumo en algunos puntos, ¿no? Una, desde luego, es adherirse a las listas de OFAC, que todos los bancos se adhieran. Otras tienen que ver con mayor trazabilidad. Gran parte del reto que tienen los bancos ahora es la trazabilidad de transferencias. Entonces, las medidas que tenemos es cómo vamos a hacer que haya mayor trazabilidad de estas transferencias, y tiene que ver con ciertos periodos, obviamente, pero que las transferencias tengan que ser a cuentavientes de los bancos, para que tú puedas tener información de quiénes son los que están transaccionando. Otra tiene que ver con compartir información. Creo que estos temas de lavados, la única manera en cómo se van a lograr mejorar es si tenemos y compartimos información a través de los bancos, compartimos información con las autoridades mexicanas y con las autoridades americanas. Y la cuarta medida tiene que ver con mejores prácticas dentro de los bancos de identificación de, por ejemplo, en temas de remesas, que puedas identificar a quién está recibiendo las remesas, poner límites del monto de remesas que se pueden recibir en efectivo, tanto de las transacciones máximas, tanto por transacción como al mes. Y quería preguntar, digamos, habían mencionado que querían que esto fuera parte de una regulación, o sea, que incluso se aplicara ya, ¿no? O sea, que a partir de estas medidas surgiera una regulación. ¿Aquí el plan es platicar con las autoridades o más o menos cómo lo están planteando? Mira, tenemos muy buena relación con las autoridades, con la nueva administración de la UIF. Ya hemos tenido muchas reuniones y hay un cambio muy importante de la manera en cómo queremos trabajar. Entonces sí queremos tener un trabajo muchísimo más cercano. Estas medidas obviamente las hemos platicado con los reguladores y
Por ahora son de autoadhesión de la banca, no son obligatorias y veremos qué va pasando en términos de las autoridades. Okay. Justamente en ese tema, o sea, entiendo que es como una recomendación, cada banco la toma, pero ¿cómo lograr que después de algo como lo que ocurrió y que derivó en pues, la desaparición de estas entidades o su disminución respecto a lo que significaban, digamos, cómo lograr que después de un episodio así, digamos, todos los actores quieran sumarse, ¿no? y buscar esta prevención? Mira, desde luego todos los bancos te puedes imaginar que están muy interesados en participar. Hay bancos que tienen diferentes naturalezas, unos les cuesta más trabajo adherirse a estas medidas que otros, desde luego, pero todos estamos trabajando en el comité de compliance y de cumplimiento. Las medidas surgieron de ese comité, entonces son medidas que surgen de los bancos, se presentaron en el comité de asociados, donde se reúnen todos los 54 bancos y te digo, obviamente no podemos forzar a nadie a que las cumpla porque no es una regulación, pero sí hay mucho interés en participar y en mejorar. Todos los bancos están muy interesados en ver cómo mejoramos nuestras medidas de cumplimiento y cómo estamos más seguros que las transacciones que pasan a través del sistema financiero no son transacciones de lavado. De acuerdo. Luis, como cabeza de una institución financiera, quisiera preguntarte, pues un poco si tú sientes ese termómetro del sector, que todos están ahora en este canal de buscar hacer todo lo posible por evitar que haya otro señalamiento o que haya otro problema vinculado con estos temas de lavado, por un lado. Y también preguntarte cuáles son las medidas concretas que han adoptado en Actinver a partir de esto que sucedió. Gracias, Italia. Buenos días a todos. Yo creo que tenemos que tener bien claro que el mundo cambió. Es una época y una era completamente diferente y así tenemos que verla. Esto no es un tema de algo que haya pasado, un tema coyuntural desde nuestra perspectiva, sino es un tema de fondo que replantea muchos desafíos y muchas oportunidades también. Me parece que tenemos que tener y empezar por lo básico. Cada una de las instituciones tenemos que tener claridad que esto es un negocio de personas. Y tenemos que empezar también por asegurarnos que nuestros empleados, nuestro propósito y nuestra estrategia esté muy bien enfocada, primero a la ética, a los valores y a la capacitación de nuestra gente. Si nosotros internamente no tenemos y no estamos organizados con una calidad y en ese sentido damos nuestros servicios y nuestra asesoría, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ese diría que es el primero y tenemos todas las instituciones, no nada más Actinver, sino todas las instituciones tenemos que tener esa conciencia. Número 2, el modelo de negocios cambió. Insisto, no nada más es el tema de la coyuntura de lo que sucedió. El modelo está cambiando, la manera de atender a nuestros clientes está cambiando. Y eso plantea nuevamente también retos bien importantes. Sabemos el tema y lo vamos a tener en el panel siguiente, el tema de inteligencia artificial, pues es claramente una herramienta que tenemos que incorporar. Hay que ver cuál es la mejor manera de utilizar lo que ya existe hoy para poder tener procesos más eficientes, procesos más claros y no seguir haciendo más de lo mismo. Eso implica también un replanteamiento interno para poder tener una estrategia de cercanía, sí, con nuestros clientes, pero al tercer punto al que quiero ir es conocer bien quiénes son nuestros clientes, número 1. Tenemos un buen marco regulatorio. La verdad es que hoy, si tú analizas el marco regulatorio que tiene México comparado con las potencias mundiales, es un muy buen marco regulatorio. El tema es que actuamos reactivos, o sea, nuestras acciones son reactivas, no tenemos una estrategia que sea proactiva. Tenemos entonces, en ese sentido, conocer muy bien a nuestros clientes, quiénes son, están dentro del apetito de riesgo que cada una de nuestras entidades quiere tener, queremos hacer ese tipo de negocios, sí o no. Eso yo te diría que es el primero. Segundo, tenemos que conocer muy bien a los clientes de nuestros clientes. Suena muy fácil, pero una de las medidas más importantes es saber con quién están transaccionando nuestros clientes. Si tenemos una visibilidad, otra vez utilizando herramientas, y no estoy diciendo que está fácil, porque suena muy bonito y a la hora de ejecutarlo siempre tiene retos importantes, pero si no tenemos esa visión integral de nuestros clientes, insisto, en lo que ellos representan, los clientes que son de nuestros clientes, y nosotros estamos metiendo un nuevo elemento a la ecuación, y esto es, conozcamos bien las transacciones de nuestros clientes.
¿Qué están haciendo? ¿Por qué? ¿De dónde viene el origen? ¿De por qué es la transacción que se está hoy contemplando y los clientes te están poniendo en la mesa? ¿Por qué? ¿Para qué es? Entonces, tiene que ser, insisto, una visión integral, tiene que ser proactiva y no reactiva, y tenemos que utilizar las herramientas que hoy nos está dando la inteligencia artificial o cualquier otra para poder hacer esto un proceso más eficiente, menos burocrático, pero al mismo tiempo mucho más claro y eficaz. Por ahí yo diría Italia. Ok, ¿y a ustedes al interior de Actinver les ha llevado a crear alguna nueva área o hacer alguna cosa distinta o más veloz que lo que antes probablemente hacían? Hay que cambiar primero la mentalidad. Eso es lo más importante. Si pensamos que con lo que hemos hecho, insisto, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, es un gran error. Tenemos que empezar por la mentalidad, número 1. Número 2, sí, sin duda estamos buscando y revisando nuestros procesos de negocio y nuestros procesos operativos siempre son mejorables. Y hoy realmente nos quita un poco el sueño el dejar de hacerlo. Tenemos que ser críticos de lo que tenemos hoy, qué es el modelo con el cual estamos operando y qué herramientas estamos utilizando. Entonces yo te diría, si el marco regulatorio es razonablemente bueno, si tenemos hoy el conocimiento de nuestra gente, lo que sí estamos involucrando es la parte tecnológica y de innovación para poder tomar información con datos y no percepciones. De repente también el tema es, bueno, es que mi cliente me dijo, no, está bien, que conozcas a tu cliente es lo más importante, pero si no tenemos datos claros y concretos para tomar decisiones, me parece que ahí también tenemos una gran oportunidad. En ese sentido va Italia también. De acuerdo. Silvia, quisiera preguntarte, a raíz de lo que ocurrió con lo de FinCEN, se empezó a hablar como de estos nuevos roles, o digamos, no nuevos roles, pero sí los roles que iban a adoptar mayor importancia, ¿no? Como el oficial de cumplimiento, etcétera. Y quería preguntarte, desde la perspectiva de contador, ¿cómo evoluciona ahora la responsabilidad y el rol que tiene un contador? Claro, muchas gracias, sobre todo gracias a Bloomberg Línea por la invitación. Y bueno, gracias a mis compañeros panelistas. Pues bueno, nosotros los contadores, uno podría decir, bueno, el panel es sistema financiero, pero recordemos que los contadores atendemos al sistema financiero y al no financiero. Los contadores hacemos las auditorías de estados financieros, hacemos la parte fiscal, la parte contable, y mes a mes somos el aliado estratégico para todo tipo de empresas e instituciones. Nosotros los contadores, desde el 2008, nuestra Federación Internacional de Contadores nos conminó a poner atención en este tema de prevención del lavado de dinero, anticorrupción. Y por supuesto que desde hace muchos años hemos venido trabajando esta materia. Aquí mi querido Sandro García Rojas pues nos apoyó muchísimo para sacar la primera certificación. Entonces nosotros, ¿por qué sacamos una primera certificación incluso antes que la Unidad de Inteligencia Financiera? La primera fue la de la Comisión Nacional Bancaria y Valores y después nosotros, porque nosotros ya sabíamos que tenemos un riesgo. Los contadores, los famosos gatekeepers, guardianes del sistema financiero y de la economía, uno de ellos somos nosotros los contadores. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de mes a mes o día a día del flujo del dinero. Entonces, estamos capacitados, los que estamos trabajando sobre todo esta materia, para detectar banderas rojas, alertas, etcétera. Entonces, nosotros los contadores, bueno, desde el 2008 ya venimos con esta materia, viene nuestra Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el 2013 que entró en vigor, y bueno, pues entonces ya por ley hay ciertas actividades vulnerables. Y luego hay una actividad que viene dentro de este artículo 17, la fracción 11, que habla que si algún profesional, y aquí entramos los contadores, estamos haciendo, por ejemplo, manejo de recursos de terceros y otras actividades, pues ya somos una actividad vulnerable. Entonces, aún más fue que nosotros tuvimos que poner atención para entrar de lleno en esta materia. Y entonces nosotros todo el tiempo estamos trabajando con empresas, con instituciones, con las autoridades, con los gremios, pero bueno, por supuesto que hace falta mucho más. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero no solamente entra dentro del sistema financiero, también pues está atacando, por supuesto, a las famosas actividades vulnerables no financieras, las que están en ley, en esta famosa ley antilavado. Pero por supuesto que cualquier empresa, cualquier persona física es susceptible al lavado de dinero. Entonces hace falta bajar este conocimiento que lo traemos nosotros, los que por ley estamos o porque estamos en la materia, tiene que bajar a la población civil, tiene que bajar
Pues que lo entienda mi tía, mis hijos. ¿Por qué? Porque todos podemos ser vulnerables. Hasta un joven, lo sabemos, son tristes historias, que son captados por la delincuencia organizada para el tema del cibercrimen, donde prestan sus cuentas bancarias. Entonces, es una materia que atañe a todos. De acuerdo. Sandro, más allá de los señalamientos de Estados Unidos, recientemente el Fondo Monetario Internacional advirtió que hay vulnerabilidades en el sector financiero. Mencionaban la baja cantidad de informes de transacciones sospechosas, los mecanismos de sanción deficientes, los recursos insuficientes también en supervisión. Y quería preguntarte, porque tú estuviste en áreas muy clave en materia de prevención de lavado al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hoy estás del otro lado, en el lado de la consultoría. ¿Qué crees que, o cuáles eran los mayores retos en cuanto a supervisión? ¿Qué crees que quizás faltó hacer ahí en el lado de la comisión? Y ahora, ¿por qué los bancos se están apoyando en ti, ¿no?, para realizar estas labores de prevención de lavado? Gracias, me sumo al agradecimiento y al reconocimiento de estar aquí con los panelistas. A ver, el tema de la supervisión es todo un acertijo. Como lo decía Luis hace un minuto, la regulación mexicana es una regulación a la altura de cualquier país. ¿El sistema financiero está preparado desde una perspectiva regulatoria? Sí. Sin embargo, hay que recordar que la regulación obedece a la creación de las 40 recomendaciones de Gafi, que estas fueron creadas a finales de la década de los 80. Y aquellas recomendaciones hoy pueden resultar, aunque se han venido actualizando, hoy la expectativa no debiera ser la regulatoria. Es decir, no es tanto cumplir con la regulación, sino un poco a lo que decía Regina, la autodeterminación, la autorregulación, no esperar a que eventualmente sea un tema obligatorio, sino por un tema de convencimiento a la luz del cambio de las circunstancias, del cambio de los riesgos, de la emergencia de nuevos factores de riesgo. Esto no va a acabar aquí. Hoy hay una emergencia de un riesgo emergente, digamos, por el tema de los FTOs, de los Foreign Terrorist Organizations. A partir de que el presidente Trump determina que hay organizaciones terroristas en los cárteles de la droga, evidentemente hay factores nuevos de riesgo. Y esto necesariamente requiere una rapidez en la actuación. En el caso de la supervisión, se tiene que sujetar al marco regulatorio, pero el marco regulatorio no nada más el normativo o el legal. Si tus propios manuales eventualmente señalan que tú tienes la obligación, por ejemplo, de cruzar las listas OFAC, de revisar la lista de los sancionados de OFAC, que la banca lo hace desde hace muchos años, la comisión tiene facultades para ir, supervisar y eventualmente verificar que estés cumpliendo con esa autodeterminación porque lo pusiste en tu manual. De tal suerte que hoy quizás el reto, y es un reto que seguiremos teniendo a nivel, digamos, regulatorio, supervisión, entidades, no en México, en todos lados, es agilizar la supervisión desde una perspectiva de tiempo real. ¿Hacia dónde debiere ir esta dinámica? A poder tener supervisión prácticamente en tiempo real, en línea, poder interconectar, y hacia allá va el mundo con el tema de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, de la analítica de datos, que la supervisión no es desde hace mucho tiempo, dame tu manual para ver que eventualmente cumple con la norma. Eso lo damos por sentado, ese es el kit básico. Incluso Gafi nos está haciendo evaluaciones de qué tan eficientes estamos siendo en ello. Yo no diría, por ejemplo, que hay un bajo número de reportes de operaciones inusuales. Yo creería que en este país hay miles de operaciones inusuales. El tema es, ¿qué se hace con esos reportes? Esos reportes tienen la naturaleza y la calidad de la información como para iniciar eventualmente carpetas de investigación. Y si esas carpetas se iniciaran, tenemos infraestructura de procuración de justicia, de ministerios públicos, de jueces especializados para conocer eventualmente los casos que llegaran a ser carpetas de investigación. Y más allá, si ya llegamos a los jueces, estos reportes te dan información valorable desde una perspectiva de prueba para hacer decomiso, para el tema de la extinción de dominio. Es decir, el tramo es muy largo
no está necesariamente en un tema de alertamiento. Hoy el objetivo no es emitir reportes de operaciones inusuales, el Suspicious Activity Report. Ya vimos que eso, después de 30 años, ha dado un resultado, pero no ha acabado con la guerra del narcotráfico. Eso es una realidad. Hoy debiéramos estar frente a un planteamiento, y subrayo lo que decía Luis, conoce a tu cliente, conoce al cliente de tu cliente, KYC, KYCC, y ahora es KYT. Conoce al cliente y a la transacción de tu cliente. Es un tema mucho más recurrente, que no se queda grabado en piedra y que requiere efectivamente de gente capacitada, comprometida y de normas que eventualmente te permitan el intercambio de información, que me parece que es fundamental. Ok. Me gustaría preguntarte respecto al rol de consultor, digamos, ¿qué recomendaciones estás ofreciendo a los bancos y sobre todo, qué estás recomendando para las entidades que son financieras pero no son bancos, ¿no? O sea, sabemos que hay una regulación más amplia para lo que tiene que ver con bancos, pero ¿cuáles son las recomendaciones para esas entidades que no lo son? Yo te diría, Italia, digamos, no existe el one size fits all, ¿no? No existe un talla unisex para todos. Evidentemente hay que hacer un análisis muy pormenorizado. Y una de las cosas que hemos visto que además el sector financiero está no solamente echado a andar, sino también muy interesado en, es justamente la revalorización de los riesgos a los cuales estaba expuesto. Es decir, hagamos un análisis de qué tan expuestos estamos a nuevos riesgos. Hagamos una parametrización para lograr bajar quizás los umbrales de exposición a ese riesgo. Todos tenemos un apetito a riesgo, todos. Y a veces nuestro apetito a riesgo quiere disminuir. Hoy día, me parece, el mercado tiene evidentemente un apetito disminuido al riesgo en temas de lavado. Y para eso necesitas parametrizar sistemas, hacer evaluaciones, revisar manuales, matrices de riesgo, metodologías de evaluación de riesgo. Hay que generar, por ejemplo, en las entidades, y esto es algo que de manera reiterada lo hemos dicho muchas personas, creo yo, en el sector, es la inteligencia financiera a partir de la propia entidad. Aprender a hacer redes de vínculos de tus propios clientes con quienes operan. No quiero sonar a agencia de inteligencia que haya inteligencia y contrainteligencia, no, pero sí por lo menos un escenario mínimo que la entidad financiera, bancaria y no bancaria, entienda la razonabilidad, y esto solamente se logra con conocimiento y herramientas tecnológicas. De acuerdo. Luis, otro aspecto del tema de las entidades financieras ha sido esta venta de los activos y un poquito abonando a la reconfiguración que estamos viendo en el sector financiero, en el sector bancario. Yo quería preguntarte, ustedes no participaron, digamos, no compraron el negocio fiduciario, pero sí tomaron algunos de los clientes que decidieron buscar otras opciones, ¿no? Después de que se dieron estas órdenes. ¿Cómo creció su negocio fiduciario, particularmente a partir de este tema? Pues mira, Italia, primero me gustaría recalcar y enfatizar que independientemente que fue una situación muy compleja y lo vimos, el sistema tuvo la solidez suficiente para poder dar curso a las necesidades y a los cambios, los reordenamientos, como bien lo dijiste tú. Sin duda, tomamos decisiones muy pensadas y muy razonadas. Justo a lo que decía Sandro, con el apetito de riesgo, tenemos que ser muy conscientes cada una de las instituciones, y no fue la excepción con nosotros, de entender ese apetito de riesgo, hasta dónde, cuáles son nuestras capacidades y qué es lo que realmente queremos incorporar de nuevo negocio, lo cual sí lo hicimos de una manera muy ordenada. Sí, sin duda capitalizamos algunos de las oportunidades que había de negocio, por supuesto que sí, pero sobre todo otra vez atendiendo a las necesidades de los clientes. Los clientes, sobre todo en sectores en los que nosotros somos o tenemos una especialización más allá, como puede ser el tema del mercado, la parte de las fibras, el sector de las fibras, en donde tenemos un buen conocimiento y nos gusta y lo conocemos y realmente estamos enfocados en desarrollarlo. Ahí tuvimos una participación importante
importante en ello y seguir analizando, insisto, el apetito de riesgo. No puedes decir que queremos de todo el tiempo y ser muy respetuosos y muy responsables tanto con las entidades que estaban hoy en la situación de liquidación o de venta de activos, pero también, insisto, con asegurarnos que los clientes y las expectativas que los clientes tienen puedan ser cumplidas. Y así se nos enfocaron los esfuerzos para sin duda capitalizar alguna de las opciones y oportunidades de negocio que tuvimos. Okay. Digamos, de los clientes, más o menos, ¿cuántos aumentaron a partir de estos cambios? Es difícil dar cifras porque depende cómo lo midas. Lo puedes medir por el valor del portafolio, lo puedes medir por diferentes indicadores. Sí te puedo decir que nuestro negocio desde el punto de vista fiduciario sí se consolidó y hoy estamos en los primeros 3 jugadores del mercado con respecto a ese portafolio en particular y sí representó pues realmente un incremento importante. De acuerdo. Quisiera preguntarles a todos, viendo hacia adelante, ¿qué es lo que podemos esperar o qué retos ven hacia 2026? Digamos, teniendo de frente el TEMEC, que incluye una revisión del capítulo de servicios financieros, y también la visita in situ del GAFI. No sé quién quiera comenzar. Si quieres yo empiezo. Pues mira, yo creo que estamos trabajando muy duro para la revisión del GAFI. Yo creo que para el TEMEC estamos bien preparados. Todavía el sector financiero es un sector en donde no hay una apertura o consolidación que se vaya a dar en el corto plazo. Pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando ya con autoridades en el sector financiero en Estados Unidos e incluso en México, pensando cómo podemos llegar cada vez más a buscar mayor integración en los sectores financieros. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por analizar cuál es el gap regulatorio, que es poco, porque en realidad México tenía un nivel regulatorio bastante bueno, pero primero encerrar ese gap regulatorio entre México y Estados Unidos para acercarnos a que tuviéramos una regulación muy similar en los dos países. ¿Cuál sería el ideal en un súper largo plazo? Es que tú pudieras tener una licencia bancaria que pudiera ser la licencia bancaria de Norteamérica. Si nosotros pudiéramos llegar a cerrar estos gaps regulatorios en donde ya se manejaran de manera igual una institución financiera en Estados Unidos que en México, que en Canadá. Entonces, esto obviamente se tiene que trabajar poco a poco y el primer paso es empezar a cerrar este gap regulatorio entre los dos países. Luis. Pues mira, yo quiero nuevamente hacer énfasis en que esto apenas empieza. Esto tenemos que estar claros y conscientes, el mundo de verdad ya cambió, la manera de hacer negocios ya cambió. Entonces, nosotros estamos esperando, por supuesto, un reforzamiento y posiblemente sea consecuencia de las negociaciones del tratado, un mayor escrutinio o manera diferente de informar y de gestionar la parte regulatoria, sin duda. Por ahí va a venir claramente un esfuerzo importante, no hay duda. Pero hay temas de tendencias internacionales de nueva manera de hacer negocios, lo platicábamos hace un momento, los sistemas de pagos, la manera como hoy se está incorporando nuevamente el tema de la tecnología, con respecto a la parte de pagos, pues eso implica un movimiento de verdad sustancial en la sociedad y recordemos que solamente la mitad de la gente o de la población en edad productiva está bancarizada en el país, la mitad. Entonces, esa tendencia va a seguir, vas a seguir incorporando nuevos jugadores, tanto institucionales como clientes, y hay que estar a la altura para poder asegurarnos que la regulación, los medios, las herramientas y nuestros procesos internos realmente estén a la altura de esa evolución. Esto no ha parado, de verdad, esto apenas está empezando y sí vemos que hay que tener mucho cuidado, mucho foco y tener un plan de acción muy concreto para poder estar a la altura. Sandro. A ver, yo lo que creo es que yo lo voy a tratar de resumir con 3 Cs. Primero, la comunión, ¿no? Tenemos que comulgar que tenemos retos en el ecosistema financiero, que tenemos como país un reto bien importante, que tenemos un escenario digamos, de cárteles de la droga que están operando en este país y que cuando un gobierno extranjero los enlista
o los categoriza como no nos están pegando como país, ¿no? Le están pegando a los que nos están haciendo daño como país, ¿no? La comunión de principios, incluso sector público-privado. La 2, colaboración. Me parece hoy más que nunca la necesidad de colaborar entre sector público y privado en el entendimiento de los factores, en por dónde busco. Tú que sabes, tú que investigas, tú que estás viendo el escenario de la macrocriminalidad, de los riesgos emergentes desde una perspectiva nacional, ¿por dónde? Dame un poco de visión desde esa perspectiva, digamos, de colaboración. Y número 3, el compartir información entre los sectores. Yo subrayo esto como una importancia que además viene a fortalecer la idea de que México tiene un marco jurídico muy robusto, ya lo prevé. Podemos compartir información para que en este país haya menos fraude, para que en este país podamos conocer el escenario de riesgos de los clientes en el sistema financiero, para poder compartir información sobre tipologías que las propias entidades están eventualmente detectando. No son tipologías porque no las emite la entidad, pero de alguna manera el aportarlas a las agencias, por ejemplo la unidad de inteligencia financiera, al propio órgano supervisor, evidentemente te da una idea, una visión de cuál es el escenario que estamos enfrentando. Comunión, colaboración y compartir información. De acuerdo. Silvia. Gracias. Pues coincido con mis compañeros, como decía Luis, este mundo ya cambió y bueno, no podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que buscar nuevas formas de enfrentar este flagelo o estos flagelos. Bien decía Sandro, necesitamos colaborar, necesitamos compartir y eso es lo que precisamente nosotros en el Instituto Mexicano de Contadores estamos haciendo. Tenemos esta sinergia y esta colaboración con autoridades, con otros entes, con asociaciones, entonces pues el crimen organizado, pues por eso se llama organizado, ellos sí se organizan, los malos están perfectamente bien organizados, pero nosotros los buenos a veces no nos organizamos y no hay a veces esta comunicación. Entonces, la academia, la iniciativa privada, el sector financiero, no financiero, todos debemos de estar ya colaborando porque, como bien decían, ya tenemos la revisión del GAFI, está aquí ya la 5ª ronda y bueno, estaremos yendo varios de nosotros actores a dar cuentas a este Grupo de Acción Financiera Internacional de qué estamos haciendo en México desde nuestra trinchera para prevenir, combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que son las 3 cosas que ve el Grupo de Acción Financiera Internacional. No solamente va a venir a preguntar sobre prevención del lavado, va a preguntar por más y nos va a cuestionar a los gatekeepers, al sector financiero, no financiero, qué están haciendo. Ahí vamos a estar sector financiero, contadores, abogados, notarios, varios entes y entonces nos hemos puesto todos estos entes de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Bueno, afortunadamente ya hubo una capacitación que nos dio la UIF con Gafilad, etcétera, pero todavía falta más. Estamos, creo yo, en este país trabajando un poco cada quien por su lado y ya es tiempo de unir los esfuerzos, ¿no? No estar cada quien pensando que yo solamente tengo esta pieza del rompecabezas y a mí nada más pregúntenme de esa parte, ¿no? Todos necesitamos saber cómo están las mejores prácticas y compartir lo mejor de todos los mundos. Entonces, pues bueno, creo que esa sería mi conclusión. De acuerdo, muchas gracias. Finalmente, Regina, quisiera preguntarte, en el Summit de 2023, uno de los temas era la reconfiguración del sector financiero, del sistema bancario, a partir de todos estos nuevos jugadores, ¿no? Hoy es una realidad pues mucho más tangible porque pues ya varios o tienen la licencia o ya tienen la autorización de inicio de operaciones o ya están como en esa recta final, ¿no? Entonces, lo que quisiera preguntar es, ¿cómo están viendo desde la ABM esta llegada de nuevos participantes que vienen decididos a ser de las instituciones más grandes? Algunos tienen estas estrategias agresivas, otros pues están incluso reviviendo este tema de pagos internacionales, remesas. Digamos, ¿cómo convive esta disrupción en un entorno donde hay mayor vigilancia? ¿Les preocupa o creen que quizás hasta podrían aprender de esas habilidades o esa rapidez de los nuevos jugadores? Mira, yo creo que la competencia siempre es bienvenida, porque siempre te ayuda a mejorar y a hacerte más fuerte y a mejorar en donde tienes áreas de oportunidad. Claramente la competencia en temas de pagos digitales
los bancos están acelerando y ya lo vienen haciendo, yo creo que no los está tomando desprevenidos. Ya muchos bancos están sacando sus bancos digitales, otros bancos están decidiendo defenderse en temas digitales por otros medios, pero esa parte creo que siempre es bienvenida. Yo creo que el reto para los nuevos participantes va a poder ser seguir y empezar a trabajar con estas nuevas regulaciones que, por un lado, obviamente quieres que hacer pagos digitales más rápidos, más frecuentes, pero por el otro lado tienes estos que vas a tener que hacer toda esta labor de supervisión y probablemente lo van a poder hacer muy fácil porque mucho tiene que ver con datos. A fin de cuentas, estas nuevas regulaciones y esta nueva supervisión la vamos a poder hacer con Big Data, análisis de Big Data, porque eso es lo que tú vas a tener que tener. ¿Cómo son las tendencias y tipologías que tengo que estar fijándome en las transacciones de mis clientes y que vayan saliendo alarmas y yo puedo ir detectando cuáles son los temas inusuales? Entonces, los digitales y los nuevos que están entrando claramente van a tener que poner un sistema de cumplimiento y de detección muy fuerte, que los bancos por su lado ya lo están haciendo. Entonces, yo creo que la competencia siempre es bienvenida y ellos tendrán que meterse en este tema de cumplimiento y de detección que va a ser mucho más estricto con lo que venían operando. Pues muchas gracias a todos ustedes por participar en este panel. Gracias Silvia, Sandro, Luis, Regina, y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias.